El principal propósito al seleccionar muestras aleatorias consiste en obtener información acerca de los parámetros desconocidos de la población. Y esto se mencionaba en el apunte que mandé el día jueves, que muchas veces, aunque tu población sea finita, por la gran cantidad de elementos que tiene esa población, pues va a ser muy difícil o poco viable obtener los parámetros, que puede ser la media, la desviación estándar o la proporción. Entonces puede ser muy difícil obtenerlos, puede ser una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero y una pérdida de esfuerzo. Es por eso que todo esto se hace utilizando muestras. Ahora bien, ¿qué son las distribuciones muestrales? Pues prácticamente es la distribución de probabilidad de los estadísticos. ¿Cuáles vendrían siendo los principales tipos? Hay de la media, de la diferencia de medias, de la proporción, de la diferencia de proporciones, de la varianza y de la razón de varianzas. Por lo general, los parámetros son las contrapartes del estadístico en cuestión. Por ejemplo, si a un ingeniero le interesa la resistencia media de la población de cierto tipo de resistencia de algún metal, sacará provecho de la distribución muestral de X testada, o sea, de la media. Por otro lado, si está estudiando la variabilidad en la resistencia, obviamente utilizará la distribución muestral de S cuadrada, o sea, de la distribución de la varianza. ¿Para qué nos van a estar sirviendo las distribuciones muestrales? Bueno, primero que nada, cuando tú utilizas la fórmula, esta te permite calcular una probabilidad y a partir de esta probabilidad tú puedes hacer inferencias de los diferentes parámetros de tu población. Recordando un poquito los parámetros, esta es la desviación estándar, la media, la varianza y la proporción. ¿Qué tipo de ejemplos puedo mencionar acerca de las aplicaciones de las distribuciones muestrales? Estimaciones, pruebas de hipótesis, pruebas de bondad y ajuste, control de calidad y entre otros. Vamos a empezar con la primera, que es la distribución muestral de la media o la distribución muestral de X testada. Para calcular la probabilidad es esta fórmula muy sencilla: X testada menos mu entre la desviación estándar sobre la raíz de n. Y se va a poder calcular una probabilidad aproximando a una distribución normal estándar con media de 0 y desviación estándar de 1. Vamos a considerar 3 casos muy importantes que no quiero que se te olvide. Cuando tú tengas la desviación estándar poblacional o la varianza poblacional, porque a partir de la varianza puedes calcular la desviación, vas a utilizar la fórmula que te acabo de poner, la de Z. Pero si no los conoces, que sean desconocidos y que aparte el tamaño de tu muestra sea pequeño, que tu tamaño de muestra sea menor a 30, entonces no vas a utilizar Z, sino que vas a estar utilizando la distribución T de student, en el que aquí la única diferencia es que en vez de utilizar la desviación estándar poblacional, se va a estar utilizando la desviación estándar muestral. Caso número 3, que no las conoces tampoco, pero tu tamaño de muestra sí es grande. Entonces aquí se aplica el teorema del límite central y puedes utilizar Z, con la única diferencia que en vez de estar utilizando la desviación estándar poblacional, vas a estar utilizando el estadístico S. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice: si cierta máquina fabrica resistencias eléctricas que tienen una resistencia media de 40 ohms y una desviación estándar de 2 ohms, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 36 de esas resistencias tenga una resistencia de más de 40.5 ohms? Bueno, primero necesito que ubiques los datos.
la resistencia media de 40. Entonces, mu va a ser igual a 40. ¿Cómo la vas a diferenciar de X testada? O sea, de la media muestral. Siempre y cuando tu ejemplo no diga que fue obtenido de una muestra. Entonces, mientras no diga eso, es la media de una población. Y una desviación estándar de 2 ohms. También así, lo mismo con la desviación estándar. Mientras no diga que fue obtenida de una muestra, va a ser de una población. Entonces aquí ya tenemos mu y sigma. Y dice que cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 36 tenga una resistencia de más de 40.5. ¿Cuál es la probabilidad de que la media sea mayor a 40.5? Vas a dibujar una campana de Gauss y vas a ubicar los parámetros. Entonces aquí mu igual a 40 es el centro de la campana. La desviación estándar es aquí, que puede ser más o menos 2, o sea 38, 39, 40, 41, 42. Y ubicamos el lado del 40.5. El 40.5 no puede estar atrás de la media porque aquí sería 39, 38, 37. Entonces 40.5 está de este lado porque acá ya es 41, 42, 43, etcétera, etcétera. Entonces lo ubicamos de este lado. Voy a poner una marquita de que me interesa la probabilidad que sea mayor, o sea, de aquí para acá, mayor. Para solucionarlo vamos a utilizar la fórmula que había presentado al principio, porque conozco la desviación estándar poblacional, por lo tanto puedo utilizar Z. Entonces, sustituyendo los valores en la fórmula, tenemos que 40.5 menos esto, entre todo esto, es igual a 1.5. La probabilidad de Z, la probabilidad de 1.5 es 0.9332. ¿Y esto cómo se sacó? Bueno, pues muy fácil, en el Excel. Aquí vamos a poner distribución normal estándar. El valor de Z, que es 1.5, coma acumulado. Ahí está, 9332. Y que no se te olvide que eso que nos está dando Excel es desde la cola izquierda hasta el valor que estoy calculando. En este caso, de aquí a aquí se tiene una probabilidad de 0.9332. Pero a mí me interesa la parte de aquí para acá, o sea, del 40.5 hacia adelante. Por lo tanto, voy a hacer la resta de 1 menos 0.9332. Y esto nos da un resultado de 0.0668. Entonces, si yo concluyo que la probabilidad es del 93.32%, estoy incorrecto. Porque a mí me interesa que sea más de 40.5, o sea, de aquí para acá, no de aquí para acá. Entonces, conclusión, 6 o más bien 7% de probabilidad. Número 2. La vida media de una máquina para elaborar pan es de 7 años, con una desviación estándar de 1 año. Suponga que la vida de estas máquinas sigue en aproximadamente una distribución normal y calcule la probabilidad de que la vida media de una muestra aleatoria de 9 de estas máquinas caiga entre 6.4 y 7.2 años. Tenemos nuestros datos. Tenemos sigma igual a 1, mu igual a 7, que es la media. Ubicamos nuestros datos y como sí conozco la desviación estándar poblacional, entonces sigo utilizando Z. Dibujamos nuestra campana, ubicamos estos datos, entonces la media de 7 queda en el centro, desviación estándar queda aquí, más menos 1, de este lado, y
lo que voy a buscar es que la probabilidad de que la media tome valores entre 6.4 y 7.2. Entonces, como ya tengo yo aquí dos valores, voy a tener que calcular dos zetas. Aquí vamos a ubicar el 6.4, pues el 6.4 está de este lado y el 7.2 que está de este otro lado. Entonces, todo esa área que abarca entre estos dos valores es el valor de la probabilidad que a mí me va a interesar, todo esto que está de anaranjado. Para eso calculamos Z1 y Z2, Z1 con el valor de 6.4 y Z2 con el valor de 7.2. Se hacen los cálculos, nos da un valor de menos 1.8 y 0.6. Nos vamos rápido al Excel, distribución normal, menos 1.8, verdadero, y 0.6, verdadero, 0.72. Ok, ya teniendo estos dos valores, que viene siendo los en términos de probabilidad, el área que a mí me interesa entonces va a estar acotada entre la resta de 0.7257 con menos 0.357. Por lo tanto, la probabilidad es 0.6898, un 69% de probabilidades. Aquí siempre la probabilidad mayor le vas a estar restando la probabilidad menor. Y el ejemplo número 3. Se sabe que los pesos de poodle miniatura se distribuyen de forma normal con media de 8 kilogramos. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra de 20 se obtenga que el peso de la media sea menor a 6 kilogramos? Nota, en una muestra de 40 poodles que se realizó anteriormente se obtuvo una desviación estándar de 0.87. Entonces aquí vamos a tener el caso en el que no conocemos la desviación estándar poblacional, porque de hecho esa desviación estándar de 0.87 se obtuvo de la muestra de 40 poodles. Por lo tanto, nuestros datos es media de 8, tenemos S, que es igual a 0.87, y la probabilidad que quiero es que que la media tome un valor menor a 6 kilogramos. Por lo tanto, vamos a tener que usar T, la distribución de Student, que sería la misma fórmula, pero le cambiamos aquí y le ponemos S. Y cabe mencionar que se van a estar trabajando grados de libertad. Los grados de libertad es n-1, que en este caso n es igual a 20, 40 no, porque los 40 se utilizaron para calcular la desviación estándar. Entonces aquí para calcular la probabilidad se van a utilizar 20. Entonces 20 menos 1 es igual a 19. Sustituimos los valores en la fórmula, calculamos la probabilidad en Excel y esto va a ser igual a distribución T. Buscamos distribución T. Aquí están, de hecho hay 3. La primera es cuando tienes 2 colas, que solo vas a ver esta prueba de hipótesis, todavía no la necesitamos. Esta te da la distribución Student, pero de la cola derecha. Entonces, como ya nos acostumbramos a la cola izquierda, vamos a utilizar distribución TN para que nos esté trabajando igual que la de Z. Entonces, el valor de X es menos 10.28, los grados de libertad 19 y acumulado que es verdadero. Tenemos una probabilidad de 1.68 por 10 a la menos 9, o sea que es 0.00000. ¿Ya cuántos ceros dije? Bueno, es prácticamente la probabilidad de menos 10.28 con 19 grados de libertad es igual a 0.
O sea, que sería casi imposible encontrar que en esa muestra de 20 se tenga una media que sea menor a 6 kilogramos. Y el ejercicio 4.2, que van a hacerlo ustedes, ahí lean las indicaciones y aguas, no se vayan a confundir.